Estamos próximos como sociedad mexicana a vivir un momento, un proceso único, sin ningún antecedente, que es la elección vía voto popular democráticamente directo del Poder Judicial, los miembros del Poder Judicial, tales son los jueces, magistrados y ministros. En función a ello y a un análisis de los nuevos tiempos jurídicos y también de los fenómenos que coexisten jurídicamente con nuestro gobierno, nuestro país, con México y el gobierno de Estados Unidos, nos llena de mucho gusto que hoy nos acompañe la abogada Frida Flores, quien es también candidata a jueza de distrito en el proceso electoral judicial presente. Bienvenida al Ciudadano, Frida. Muchísimas gracias por el espacio y por estar acá. Pues gracias, ¿no? Principalmente por permitirme pues compartir varios temas contigo y pues sí, a darle, ¿no? a esta elección. ¿Has tú hecho un estudio, te has dedicado a hacer un análisis profundo de la situación de los migrantes en Estados Unidos y hoy en este proceso político fenomenológico que es Donald Trump, que desde campaña ha amagado insistentemente con la deportación masiva y sus políticas públicas tienden a ello, inclusive los acuerdos en materia de seguridad que han plasmado con nuestra presidenta de México han sido en esa ruta? ¿Cómo entiendes en general y después ir particularizando este proceso de migración y la afrenta que Donald Trump tiene contra los migrantes, Frida? Sí, pues mira, el gobierno de Donald Trump ha tenido una política bastante severa en contra de pues, los migrantes y de la niñez migrante en específico, ¿no? Y sobre todo la composición de estas familias migrantes, mexicanos, venezolanos, latinoamericanos en general. Y ha tratado básicamente de hacer un sinónimo de migrante, que sean criminales, que sean una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Me parece que eso es algo bastante grave y pues dando un contexto general, sabemos que Donald Trump desde 2018 implementó una política migratoria de tolerancia cero, promovida por el Departamento de Seguridad y por el Departamento de Justicia, que separaba forzosamente a las familias, a estas familias de migrantes, incluso aquellas que estaban en proceso de asilo a través de la vía legal, ¿no? Y pues esta medida prácticamente se pretendió justificar en pues disuadir el flujo migratorio de migrantes hacia Estados Unidos. Pero la problemática principal es que este sistema no fue una política de coordinación entre instituciones, sino que deliberadamente se planeó para evitar que las familias se pudieran reunir, ¿no? Sino que estaba dirigida a literalmente separar a los niños de sus padres, únicamente por ser hijos de migrantes, ¿no? De migrantes ilegales, pero digo, no hay ilegalidad en existir en otro país. Y bueno, un caso importante que se llevó a cabo en este contexto fue el de la señorita L contra ICE, que ordenó, bueno, básicamente el juez federal ordena que esta reunificación de familias separadas ocurra y ocurra a la brevedad, sobre todo las familias que fueron separadas entre 2018 y 2021. Pero la realidad es que miles de familias ya habían sido separadas para este momento y pues actualmente existe una página de internet del gobierno de los Estados Unidos que intenta promover, más bien promocionar que las familias separadas puedan reunirse, pero la realidad es que pues eso ha sido pues casi imposible, ¿no? Hay todavía bastantes niños que aún siguen sin poder reunirse con sus padres derivado de estas acciones de deportaciones, ¿no? Y en este contexto de deportaciones masivas, el año pasado Human Rights Watch sacó un informe que se llama We Need to Take Away Children, o necesitamos
tener a los niños o recuperar a los niños, y básicamente documenta esta política, cómo fue implementada y cómo fue diseñada sin salvaguardas para estos niños, para esta niñez migrante. Y en este informe la Human Rights Watch estudió pues resoluciones judiciales, estudió testimonios, entrevistas a las familias migrantes y a funcionarios para pues sí determinar que sin duda Estados Unidos vulneró tratados internacionales y sobre todo los derechos humanos de la niñez y de los migrantes. Y bueno, te dejo con algunos datos duros. Más de 4.600 menores fueron separados entre 2017 y 2018. En el periodo de un año tenemos 4.600 menores que fueron separados de sus familias. Y para 2023 únicamente, más bien 1.300 niños y niñas no habían sido reunificados con sus familias. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se lograron con la emisión de, más bien el acuerdo que se logró con el caso que te comento, sí, 1.300 niños y niñas aún no habían sido reunificados con sus familiares y estaban o en centros de detención o en centros de asistencia social que se encarga el gobierno de Estados Unidos de custodiar, ¿no? Entonces, y bueno, hay bastantes críticas, creo que ha sido un tema bastante, pues digamos, público, que en estos centros de detención pues los niños viven en condiciones de hacinamiento, no se les permite llamadas, y son niños. Muchas veces estos niños no saben escribir sus nombres, no saben escribir sus apellidos, no saben cuáles son los números de contacto de sus familiares y pues prácticamente estaban encerrados sin oportunidad de salir, ¿no? De contactar a sus padres, incluso no había este tema de coordinación que te comento entre los padres que estaban detenidos en centros y los hijos que estaban detenidos en otros centros. Entonces estamos hablando de la separación de estas familias y que los padres no saben en qué centro están sus hijos y los hijos tampoco saben dónde están sus padres. Y esto sigue ocurriendo, a pesar de que, bueno, tuvimos un cambio entre Donald Trump y luego Biden, y ahora sí, nuevamente Donald Trump, la política sigue y lo que se espera eso continúe. Quería preguntarte porque hay, en términos reales, una gran similitud en las políticas migratorias y de deportación entre los republicanos y los demócratas, ¿no? A veces en un sentido electoral incluso pareciera que como pueblo de México, como nación mexicana, queda elegir entre lo menos malo, ¿no? Pero terminan siendo muy similares los republicanos y los demócratas. En concreto, esta situación que estás narrando de esta política de separación de sus familias, ¿hay más casos con la administración de Trump que con la de Biden o no precisamente? Pues como inició con Trump, obviamente sí el incremento pues fue de inmediato, ¿no? Incluso a pesar de que la política fue implementada oficialmente en 2018, en 2017 ya había algunas detenciones que no estaban oficialmente registradas, pero que sí hay testimonios de pues familiares, de personas que conocen que ya en 2017 ya habían iniciaron pues con todo, ¿no? Te digo que en un año 4.600 menores fueron separados. Y me parece que la incertidumbre es nuestro gran, pues es lo que está ocurriendo en este momento, porque sabemos que Donald Trump pues ya se ha pronunciado sobre una política migratoria como la que tenía en 2018, entonces es posible que incluso en estos tiempos, a pesar de que haya pues un caso relevante que obviamente en el que se documentó que estas políticas fueron violatorias de derechos humanos, pues que continúen y que se repliquen y que estas separaciones familiares, que digo, solamente las podría comparar en la historia cercana, a lo mejor con la Alemania nazi, estas separaciones pues que continúen, y eso pues no lo podemos permitir. Nosotros como México, como ciudadanos mexicanos, también tenemos que alzar la voz cuando vemos pues actos
crueles y prácticamente de tortura contra la infancia, que son pues un grupo etario que son bastante pues vulnerables, ¿no? Son niños que muchas veces los detuvieron y no sabían por qué, y obviamente por la edad pues no comprenden con gran claridad qué es lo que está pasando, no tienen información de sus cuidadores, de sus familiares, o en ocasiones pues ya son trasladados a lo mejor a casas hogar, digamos, y no han podido ser pues reunificados con sus familiares, con sus padres migrantes. Y sí, la política de Trump, bueno, hasta la fecha no existe ninguna disculpa política oficial de las autoridades americanas ni garantías de no repetición, porque hablamos de violaciones a derechos humanos, de violaciones a tratados internacionales en la materia. Y si bien Estados Unidos pues ha sido un país que, por ejemplo, no ha ratificado la Convención de Derechos del Niño, sí ha ratificado la Convención contra la Tortura. Y estos actos son completamente contrarios a estos tratados internacionales. Se han documentado, pues, a lo mejor que más bien se han dicho que las desapariciones forzadas podrían ser calificadas como desapariciones forzadas, como tortura psicológica, como violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y pues la verdad es que esto es bastante cruel, porque viene desde la administración pública, que se supone tiene pues que ser, no sé, regirse por ciertos valores, ¿no? Y la realidad es que la política de Donald Trump lo que pretende hacer es encapsular a los americanos con todo este tema de los aranceles. También se pretende que Estados Unidos se haga enemigo de todos y que se impulse al mercado americano, pero también esto trae consecuencias para los migrantes. Los migrantes están siendo deportados, perseguidos, incluso cuando tienen un estatus migratorio válido, ¿no? Hemos visto los casos de estudiantes de posgrado en Estados Unidos que solo por pronunciarse en favor de Palestina están siendo deportados a pesar de, bueno, digamos, de su estatus migratorio, ¿no? La realidad es que la libertad de expresión para los migrantes en Estados Unidos no existe materialmente, ¿no? A pesar de que está protegida por la Constitución y por los tratados internacionales, no se está cumpliendo. Ahora que hacías un símil que me parece muy válido de la Alemania nazi al trumpismo, la Alemania nazi ocupó un elemento para devolver la grandeza a Alemania y generó discursivamente un único gran enemigo, hipotéticamente el causante de todos los males de la Alemania, que eran los judíos, ¿no? Y Donald Trump, en esta búsqueda de hacer América grande otra vez, también encuentra un único gran enemigo, que es el culpable o uno de los grandes culpables de la decadencia económica estadounidense, que son los migrantes, y particularmente los migrantes mexicanos. ¿Qué análisis haces al respecto? ¿Por qué el discurso, pues no solamente racista, sino ya xenófobo de Trump hacia los mexicanos? ¿Qué piensas? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que Trump ha tomado esta bandera de racismo, de xenofobia y de hacer que la gente aria de Estados Unidos piense que los migrantes, solo por su color de piel, son una amenaza a la seguridad nacional. Ese siempre ha sido su discurso y es el discurso más peligroso. Me parece que así empezó la Alemania nazi y así está empezando el gobierno de Donald Trump, con la bandera de el migrante mexicano moreno es el enemigo y el estadounidense blanco tiene que defenderse, y por eso también están encapsulando a Estados Unidos también para imponer aranceles a México, porque dicen, bueno, es que tú, México, eres el responsable de mi crisis nacional de salud, que es por el tema del fentanilo, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que la crisis de salud en Estados Unidos realmente tiene sus orígenes
en las acciones de sus propias empresas farmacéuticas, que trataron de promocionar el OxyContin como una medicina que se puede tomar así sin ningún problema y que no genera nada de adicción, cuando la realidad es pues lo contrario, ¿no? El OxyContin es adictivo y pues se creó un mercado artificial que fue llenado sí por grupos delincuenciales, pero eso no significa que los migrantes sean criminales, digo, son dos falacias, ¿no? Y ese es el discurso que ha tomado lamentablemente Trump y que pone en peligro a nuestros mexicanos migrantes en Estados Unidos, con independencia de su estatus migratorio, incluso aquellos que han pedido asilo, que se encuentran estudiando, trabajando allá, pues sí tienen bastante incertidumbre sobre si van a poder seguir, si pueden viajar. Las mismas universidades en Estados Unidos han emitido pues alertas, ¿no?, de no viaje a los migrantes que están estudiando allá, porque no hay garantías respecto a que puedan volver. Y pues eso es bastante grave, porque también la educación se ve pues afectada, porque la educación en Estados Unidos, bueno, sabemos que hay universidades pues de prestigio, pero están siendo influenciadas por esta política de Trump y este discurso lamentablemente desafortunado. Y pues sí, realmente es algo bastante malo. Ahora hay otro agregado de nula certeza sobre el estatus de migración, que entiendo repercute con las personas nacidas en Estados Unidos, que sus padres, quienes los han procreado en Estados Unidos, tienen una condición de ilegal, de no legal, ¿no? Es decir, personas o familias que están dentro de Estados Unidos en una condición de no legal, tienen un hijo o hija ahí, y el antecedente es que ese hijo era ya ciudadano estadounidense. Entiendo claro que ahora están en un proceso inverso, ¿es así? ¿Podrías comentarnos sí, algo? Sí, realmente Donald Trump pues ha ido de lleno en contra de los niños y de lo que llaman el turismo de ciudadanía, que es básicamente que van con un estatus migratorio pues digamos no válido, van a Estados Unidos y tienen hijos allá, y pues obviamente el hijo pues tiene la ciudadanía por nacimiento, ¿no? Pero sí, Donald Trump se ha pronunciado en contra de estas prácticas, porque lo que quiere es unificar la raza blanca, eso es lo que quiere hacer, porque los migrantes que llegan pues no son arios, y él lo que quiere wax, ¿no? Exacto, él lo que quiere es no, a ver, los americanos somos blancos, somos güeros, somos rubios, y pues los migrantes no lo son, porque no nada más somos nosotros migrantes mexicanos, sino también africanos, también de Medio Oriente, también de asiáticos, ¿no? Exacto. El racismo que vemos actualmente en Estados Unidos no distingue, digamos, solamente si no eres blanco. Si eres de cualquier otro color, pues obviamente ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso incluso de varios grupos republicanos que apoyan a Trump, que dicen, es que Trump es demasiado, no es de extremista como yo, ¿no? Que dicen, el americano es blanco, y si no eres blanco no eres americano, entonces ¿qué haces aquí? Esta no es tu tierra. Y pues eso me preocupa, porque hay muchos migrantes mexicanos que siguen en incertidumbre y que pues sí, tienen que consultar con un abogado especializado en migración allá en Estados Unidos, pero eso también a qué costo, ¿no? ¿Cuál es el costo de contratar a un abogado en Estados Unidos si viven al día? Es realmente una situación muy, muy difícil. Previo a cerrar ya el bloque de migración, ¿cuáles consideras, sin sentido a esto último con lo que concluyes, que hoy día actualmente el gran reto de las embajadas, del consulado, del servicio exterior mexicano, en concreto al tema de migración,
en Estados Unidos? ¿Cuáles son los retos que enfrenta el servicio exterior mexicano? Pues yo creo que uno de los grandes retos es primero seguirle el paso a Donald Trump, porque hemos visto que da órdenes en entrevistas, así, voy a firmar una orden ejecutiva, y pues tienen que estar, incluso darle seguimiento pues al momento en el que Donald Trump se le ocurre, por su volatilidad y por su impulsividad, que va a declararle la guerra a tal o por cual, ¿no? Y así ha ocurrido con los aranceles, ¿no? Vimos que pues el 2 de abril es la fecha como pues digamos fatal para los demás países sobre los aranceles, pero incluso darle seguimiento y estar constantemente pues digamos seguros de que lo que está diciendo Trump realmente se va a cumplir. Esto por una parte, y por otra que pues los migrantes pues digamos que se esconden por miedo a ser deportados, entonces no hay suficiente relación entre pues nuestras autoridades mexicanas y los migrantes por miedo respecto a su estatus migratorio, respecto a que haya una redada y que los deporten. Incluso lo que vimos hace unas semanas, que se deportaron a 200 venezolanos haciendo uso de una ley que pues tiene desde 1789 y que Donald Trump está usando, porque dice es que los venezolanos son pues nuestros adversarios y estamos en guerra, entonces los voy a mandar a El Salvador sin ninguna salvaguarda y ni siquiera en su país, pero los mando para allá a una cárcel que pues obviamente no estás en tu país, no sabes qué va a pasar, y pues yo creo que la incertidumbre es bastante fuerte en estas situaciones, y es lo que está siendo un obstáculo para nuestras autoridades mexicanas. Sí, son dispositivos legales los que fundamentan la acción de Trump del siglo XVI, ¿no? Sí, exacto. En el caso de los niños separados de sus familias, ¿cuál es el fundamento legal que ocupa Trump para esto? Pues es una política pública, obviamente, que vulnera derechos fundamentales, que no está fundamentada en ningún tratado y viola pues incluso la propia Constitución, pero pues Donald Trump hace lo que quiere básicamente, y pues sí, implementa estas políticas así como las dice, ¿no? Si en una conferencia de prensa dice voy a hacer esto, se hace, y sin estudio previo de si es correcto, si es contrario a derechos humanos, si es viable, no, simplemente porque lo ordena. Y ya un poco abordando el tema de la reforma judicial y no cayendo en una reflexión que actualmente ya creo que es absurda sobre la viabilidad o no de la reforma, porque es una reforma ya mandatada, una que está por ejecutarse y próxima a celebrarse las elecciones. Entonces, más allá de hablar de la viabilidad o no de la reforma, ¿por qué era importante sanear el Poder Judicial? ¿Por qué era importante para las y los mexicanos que el Poder Judicial fuera renovado absolutamente en sus integrantes? Claro, mira, existe una gran desconexión entre el pueblo de México y el Poder Judicial federal. Y muchos de los jueces y magistrados en funciones que dicen es que no es cierto, es que yo sí tengo legitimidad y es que me legitimo con mis sentencias, la realidad es otra. Porque si realmente hubiera legitimidad y conexión entre el pueblo de México y el Poder Judicial, la reforma no hubiera ni siquiera sido aprobada. La reforma trae un sustento del pueblo, de descontento, de denuncia de actos de corrupción, de nepotismo. Hay mucho que criticar a nuestras instituciones de justicia, y por eso la reforma yo considero que fue pues un tanto necesaria, ¿no? Y fue viable y fue aprobada, y bueno, puedes o no estar de acuerdo con esto, pero la reforma ya estamos en elecciones y ya estamos pues a 2 meses, menos de 2 meses de celebrar la histórica elección del Poder Judicial en México, y me parece que pues debemos participar en estos procesos, porque de nuestro voto y de nuestras decisiones depende el futuro de México. Si nosotros elegimos conscientemente, sé que el Poder Judicial va a poder
reconstruir, si es que alguna vez tuvo esta conexión con el pueblo de México. Hay críticas, voces, narrativas, tanto clasistas y racistas, de los grandes medios también de comunicación en redes sociales, sobre que el electorado, la sociedad mexicana, el pueblo de México, no está preparado, capacitado para elegir a los miembros del Poder Judicial, para elegir a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque ni siquiera conocen las facultades o las atribuciones legales que tienen en el desempeño de sus cargos los miembros del Poder Judicial. ¿Tú crees que el pueblo de México está preparado para elegir a los miembros del Poder Judicial? Por supuesto. Digo, yo creo que esa opinión es un tanto, pues, a lo mejor clasista, ¿no? El pueblo de México sabe, el pueblo de México se puede informar, y también es tarea de todos, pues, informarnos, ¿no? Estar conscientes de que sí, el Poder Judicial es técnico, pero en nosotros está investigar, compartir información verídica, saber qué hacen los jueces. Y pues para eso tenemos este periodo de campaña, ¿no? También para dar a conocer cómo funciona el Poder Judicial, por qué es importante, cómo votar. Eso también es un tema, todo un tema, porque no vamos a votar de manera pues igual que hacemos en todas las demás elecciones, sino que tenemos que hablar de un número, de una lista, buscar a nuestros candidatos, informarnos, y también entra en juego el papel del INE, que tiene respecto de informar pues nuestros perfiles, de informar cuáles son los cargos que están en votación, qué es lo que se está decidiendo y lo que se va a decidir este 1 de junio. Entonces me parece que el pueblo, por supuesto, que está listo para participar, y me alegra que exista mucha participación, que los ciudadanos nos informemos, que estemos pues más conectados con el Poder Judicial, porque es parte de lo que te decía, la desconexión entre el pueblo de México y el Poder Judicial es real. No hay una verdadera legitimidad, porque no sabemos qué hacen. Si ves a un juez y dices, pues este es una persona más, y la verdad es que también es parte de cómo los jueces se han desempeñado a lo largo de la historia, ¿no? Se han encerrado en sus oficinas, no atienden verdaderamente a las partes, a los ciudadanos, no ven sus necesidades, y creo que este ejercicio nos va a servir para eso, para conocer cuáles son las necesidades de los ciudadanos, para saber qué puede hacer un juez para mejorar esa conexión y cómo puede ayudar a resolver los problemas más rápido, de una manera más cercana, y pues atendiendo a las necesidades también del pueblo, ¿no? Esta sed de justicia social que existe en todos nosotros, ¿no? Y que lamentablemente se ha descuidado, y que eso ha llevado también a que pues se haya implementado la reforma y que haya pasado y que ahora estemos en este proceso. Hay unos márgenes de impunidad en nuestro sistema de justicia en general, de administración de justicia, del 95% de impunidad, y pues que se ve ejemplificada a partir también de que el 90% de los delitos no se denuncian, ¿no? Por eso de facto hay 9 de cada 10 delitos quedan en impunidad por la no denuncia. ¿Por qué la sociedad mexicana no acude a las fiscalías a denunciar, a dar seguimiento a un proceso jurídico o judicial? ¿Qué piensas? Pues mira, la verdad es que la ciudadanía desconfía mucho de sus instituciones y piensa que es una pérdida de tiempo, de dinero, de esfuerzo, y por eso la gente no denuncia, y hay bastante, pues hay cierto desincentivo entre la misma fiscalía, pero también porque la participación de las personas no se queda en la fiscalía, sino que saben que después de la fiscalía viene un juicio y viene un proceso jurídico que les da no solo miedo, pero digo, sé que el esfuerzo de tener que contratar a un abogado, tener que otorgar, digamos, tener una cierta relación
con los fiscales para que pueda llegar a juicio su asunto. Obviamente hay bastante corrupción en nuestras instituciones de justicia y eso me parece que es una de las principales razones por las que las personas no denuncian, y ya que denuncian, pues hay bastantes obstáculos para que su juicio llegue a término, que tengan una sentencia, ¿no? Y los tiempos son otro tema, ¿no? Hay bastantes procesos judiciales que duran años y las personas se desgastan contratando abogados, teniendo que pagar a lo mejor peritos, teniendo que esperar que se haga justicia en este país. Eso es bastante común, ¿no? Las personas, e incluso lo vemos como litigantes, ¿no? Los litigantes vemos que pues nuestros clientes nos dicen: ¿cuándo se va a resolver este asunto? Yo ya estoy cansado, yo ya soy una persona mayor, tengo otros proyectos en puerta, quiero que esto ya se resuelva, y no tenemos sentencia. La verdad es que es desgastante para los ciudadanos que los jueces se tarden tanto en resolver los asuntos. Y esto solamente se ha hecho peor desde las protestas del Poder Judicial, porque cerraron los juzgados por bastante tiempo. Y al cerrar los juzgados por bastante tiempo, los afectados fueron los ciudadanos, fueron las personas que ya estaban en trámite su juicio, por ejemplo, y que tuvieron que esperar pues años todavía, no meses, porque todavía no pasan años, pero meses, para tener una sentencia. Y que realmente pues sus abogados que dicen, bueno, esto está fuera de mi control, ¿no? Los jueces, yo puedo ir a hablar con él, puedo acercarme, pero realmente no tengo ninguna injerencia en determinar cuándo el juez va a decir, bueno, pues ya voy a emitir mi sentencia. Realmente no tenemos ese tipo de controles, pero sí, como litigantes, vemos las necesidades de nuestros clientes y decimos: entiendo, completamente te entiendo, porque ya ha pasado mucho tiempo y estamos haciendo las cosas bien, pero el juez no emite su sentencia, y luego cuando las emite, en muchas ocasiones, pues las sentencias son desfavorables, las sentencias dicen, bueno, vamos a reponer el procedimiento, y otra vez sujetarse a un proceso en el que ya el desgaste es pues real, ¿no? Entonces, pues hay bastantes áreas de oportunidad para que tomemos en consideración durante esta campaña y veamos realmente cómo están comportándose los jueces en funciones, y si realmente queremos que sigan o que cambien. Queremos realmente transformar al Poder Judicial de la Federación, porque no está funcionando. Hay sectores particularmente agraviados en este histórico de impunidad del Poder Judicial, que son, pues sí, los sectores estructuralmente desfavorecidos, las personas en situación de pobreza, y los pueblos indígenas, que también han recibido una espalda permanente de parte del sistema de administración de justicia. El nuevo Poder Judicial constituido después de esta elección, ¿qué tratamiento debe darle a estos dos sectores en particular, que por momentos se unifican: el sector de las personas en situación de pobreza y los pueblos indígenas? Claro, pues tenemos que tener una mirada integral, ¿no? Una mirada de respuesta ante la sed de justicia que tienen estas personas en situaciones de vulnerabilidad. Tenemos que tener perspectiva de género, perspectiva de infancia, perspectiva incluso de grupos indígenas, porque puede que los jueces únicamente estén centrados pues en el derecho y ya, que no vean más allá de las circunstancias que rodean a estos grupos vulnerables, y eso es indispensable. Cuando busques ahora, investigues a tus candidatos, ¿qué está haciendo o qué han hecho estas personas por la defensa de los derechos humanos? ¿Qué han hecho por integrar a los grupos indígenas, por integrar a las mujeres, a las infancias, a los migrantes? ¿Qué han hecho? Y eso es lo que tenemos que ver, que realmente nuestros candidatos
tengan en cuenta estas perspectivas y que de tal forma entonces resuelvan, tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean a la persona, porque las personas no todas somos iguales, evidentemente cada una vive realidades diversas, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el tema de lenguas indígenas, evidentemente esto es un gran, digamos, una gran barrera para que las personas indígenas puedan acudir ante la justicia. Realmente, ¿qué se está haciendo para tener una base de datos sólida que permita a lo mejor traducir los escritos en lenguas indígenas al español y que el juez pueda pues reconectar y saber qué es exactamente lo que está ocurriendo, cuáles son los esfuerzos que se han hecho? Eso es a lo que debemos mirar, ¿no? Debemos mirar qué es lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos para lograr esta integración de grupos en condiciones de vulnerabilidad. ¿Qué es para ti la justicia, Frida? La justicia para mí es el valor más importante. Yo creo que la justicia actualmente no se está cumpliendo. Para mí la justicia es que podamos, más allá de resolver los problemas, que se proteja al desfavorable, que se proteja a quien está en condiciones de marginación, de vulnerabilidad, y que podamos obtener un buen resultado cuando hay disputas entre las partes, y principalmente que la justicia sea completa, accesible, que sea clara, porque muchas veces las sentencias ni siquiera se entienden, son 200 páginas de puro copiar y pegar jurisprudencias y términos jurídicos que nadie entiende más que un abogado, pero realmente la justicia tiene que ser clara, cercana, accesible y para todos y todas, porque realmente vivimos en un contexto en el que pues solamente las personas con recursos económicos pueden pagar a un abogado de calidad, porque sí hay pues abogados de oficio, pero realmente no tienen la misma calidad que un abogado preparado, un abogado que cobra honorarios pues bastante cuantiosos, ¿no? Entonces yo creo que la justicia tiene que ser para todos y todas. Y ya como cierre que puedas compartir con quienes nos escuchan, con quienes nos ven, una reflexión de lo importante que es participar, ¿no? Porque es importante participar en este hecho histórico que es la elección de los miembros del Poder Judicial, y aunado a eso, porque es importante pugnar, porque es importante soñar, porque es importante ir en búsqueda de esta utopía de tener un México con justicia, ¿no? Claro, pues bueno, yo quiero invitar a todo tu auditorio a que participen, porque este es un hecho histórico. Jamás en la vida de nuestro país habíamos tenido la oportunidad de elegir a nuestras juezas y a nuestros jueces, y en nuestro voto va a estar realmente la decisión. Nuestro voto cuenta y es la manera que tenemos de decidir y de decir hacia dónde quiero llevar a mi país, hacia dónde quiero llevar a la justicia de mi país y cómo puedo yo como ciudadano participar en el cambio, en la transformación de las instituciones de justicia. Entonces los invito a que sigan participando, sigan informándose y no dejen de ir a votar este 1 de junio. Pues te agradecemos mucho, Frida. El ciudadano es tu casa. Gracias. Y invitar a todos que nos escuchan a informarse adecuadamente, minuciosamente, y repensar la justicia ajena a esta definición añeja del derecho, viejo derecho romano, que decía que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde, porque ¿cómo saber lo que le corresponde a cada quien? Bajo las premisas del humanismo mexicano, justicia es darle más al que tiene menos, y en ello esperemos que sea fructífera esta elección en el Poder Judicial. Este es El Ciudadano México. Comenten, compartan. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.